Es un gusto estar de nuevo aquí compartiendo de la palabra de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y es importante que entendamos qué es lo que quiere el Señor para nosotros, qué es lo que Él necesita que nosotros hagamos, cómo Él quiere que nosotros nos dirijamos hacia las demás personas, hacia nuestra familia. Y el Señor, ya desde que Isma me había encargado, ya hace varias semanas, el Señor ya me había empezado a dar una idea de lo que Él quería. Y bueno, Él quiere que nosotros entendamos cuál es la única verdad que hay. Porque si tú vas por la calle y tú le preguntas a cualquier persona cuál es la verdad, cada uno va a dar su verdad. Y tú mismo tienes tu propio entendimiento y vas con tu hermano de al lado y tiene su propio entendimiento de ciertas cosas. Pero lo único que tenemos claro es que el Señor es el que tiene la única verdad y el que va a poder darnos ese discernimiento para entender ciertas cosas. Ahora, ¿te has preguntado en algún momento si tú lo que crees es lo correcto? Si lo que tú hablas de cierto tema, de política, por ejemplo, no, pues yo por este partido, por esta persona voto, y no, y eso es lo correcto, y ya no hay nadie más. O por un equipo de fútbol. ¿Te te si es lo correcto? En la vida misma de nuestras creencias de fe, ¿te llegó a asaltar la duda si lo que tú crees en este momento es lo correcto? ¿Cuándo vienen estas crisis? ¿Cuándo vienen estas preguntas que nos saltan? ¿Cuándo vienen estas crisis de fe? Normalmente cuando tenemos perdemos a alguna persona que queremos, algún familiar, y Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué si era tan joven? Mira esto, si era buena persona, ¿y por qué dejas a los maleantes y esto? Y empiezan, dices, ¿en verdad existe Dios o no existe Dios? O sea, todas estas preguntas vienen a la mente, todo viene a la mente. Si tienes una mala situación económica y tú vienes a la iglesia y dices, y ora, Señor, por favor, ayúdame, y de repente no ves salida. Si tú ves que hay ateos o católicos o de otras creencias que les va mejor económicamente que a ti, dices, Señor, entonces, ¿pero por qué yo, si estoy en tu palabra, si yo voy a la iglesia, si yo me esfuerzo, si yo leo tu palabra, si yo oro, por qué Señor, siento que esa parte de bendición no me llega? ¿Estaré yo haciendo bien? ¿Alguien se lo ha preguntado? Pues yo sí. En algún momento de mi vida, cuando murió mi padre, yo sí tuve una crisis existencial de, ¿existe Dios? Porque mi padre murió de una forma pues no, muy fea, y era un buen ser humano, era un padre amoroso, trabajador, y yo tenía conocidos que pues no eran todo lo contrario. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y tenía yo 17 años y yo le dije a Dios, si existes, quiero saber que existes, dame una señal que existes. Y estaba en mi trabajo y estaba yo muy triste, llevaba creo que un mes de que había muerto mi papá y estaba yo muy triste en mi trabajo, y yo hablando así con el Señor, y de repente me bajé de donde estaba yo trabajando y se me atraviesa una persona y me dice, Dios te ama. Y hubo en ese momento un escalofrío que me atravesó todo el cuerpo. Y le dije, gracias, porque esta es la confirmación de lo que yo esperaba escuchar. Pero realmente nosotros tenemos que llegar hasta ese punto para entender lo que nosotros creemos.
tenemos que tener esa necesidad de estar en esas crisis para realmente afianzarnos y enseñarles y mostrarle a las demás personas lo que es Dios. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Quién les enseña? A ti te enseña Dios de cierta manera, por estas situaciones, porque cuando llegas a los pies de Cristo, llegamos porque estamos enfermos, no porque estemos sanos, y ojalá lleguemos todos en un momento muy bonito de nuestra vida, pero la verdad muchos llegamos en un momento en el que estamos enfermos de corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, con una necesidad de Dios. Y llegamos a los pies de Cristo y Cristo nos sana. Pero, ¿tú qué le enseñas a tus hijos? ¿O quién les enseña? ¿Dejas que la escuela le enseñe? ¿Dejas que Dios le enseñe? ¿Que nadie le enseñe? ¿O que los dos? O los dos, o la escuela y tú. Pero aquí en la iglesia, por ejemplo, nosotros entendemos que bueno, tenemos a nuestro pastor, pero principalmente tenemos la gran enseñanza que es la palabra de nuestro Señor. Y contemplando esta parte de quién les enseña a nuestros hijos, a los niños, y principalmente yo lo vi ahorita en jóvenes, que estuvimos dando el taller, a veces no le ponemos la atención suficiente a esta parte. En Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Ahora, si tú les enseñas, también dice el Señor en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ok, tenemos que la iglesia les enseña, o aquí la clase dominical, y si están escuchando la prédica, si ven prédicas en internet también, tú les enseñas, tratas de guiarlos, intentas que vayan por el camino del Señor, pero luego van a la escuela. ¿Qué les enseñan? ¿En la escuela les enseñan de Dios? Las únicas escuelas que llevan cierta enseñanza con alguna temática religiosa, a veces son las escuelas particulares, que son católicas, o hay algunas pocas que son cristianas y que llevan clases en ese sentido. Pero las escuelas públicas las enseñan, no enseñan nada de Dios. Está prohibido desde la Constitución del 57, que hubo la separación Iglesia-Estado. Eso se separó y estuvo bien de cierta manera, porque antes era casi constitucional que este país era católico, ¿no? Porque se había creado bajo esas bases. Pero en el 57, en 1857, dicen, hay separación y cada quien puede creer en lo que quiera y practicar el culto que quiera. Y aquí en México, un primer pastor, por ahí de 1900, empezó a enseñarse, a estudiar de parte de los misioneros que venían de Estados Unidos, y empezó a organizarse como una institución, la iglesia cristiana. Entonces, tenemos que saber esa historia a veces para entender de dónde viene esto, y agradecerle a Dios esas facilidades que tenemos nosotros de creer las cosas. Aquí en México, la situación del Estado y la iglesia está separada. Ahora, ¿qué les enseñan en las escuelas? Teorías de ciertas cosas. ¿Qué les enseñan las amistades? Muchas amistades de tus hijos tienen o son ateos o practican situaciones que no le agradan a Dios.
tú dejas que esas personas les enseñen, tú dejas que esas personas influyan en lo que tus hijos creen, porque se lo dejas a esa persona lo que te toca a ti. La verdad, según a nuestra sabiduría, a lo que nosotros la verdad es la coincidencia entre la afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. O sea, quiere decir que si algo coincide entre lo que yo afirmo y lo que en realidad pasó, eso es una verdad. Pero, ¿qué hay cuando nosotros tratamos de explicar verdades de la Biblia a una persona que es atea, a una persona que tiene otra creencia, otra situación, otra creencia religiosa? Podemos hablar desde los testigos de Jehová, los mormones. Ellos tienen su verdad. ¿Por qué van a querer tu verdad sobre la verdad de ellos? ¿Qué te hace tan especial a ti sobre ellos? Nosotros vamos con la única verdad, que es la palabra de Dios. Porque ellos tienen muchos libros que soportan sus teorías, que les ayudan a tergiversar sus creencias, a adaptarlas a lo que ellos quieren que les acomoda. Pero tú tienes la única verdad que es nuestra palabra de Dios. En Juan 17, del 16 al 17, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero fíjate, en estos tiempos, si a nosotros a veces nos dan ciertos choques con las cosas que luego pasan, imagínate a tus hijos con tanta información, con tantas personas que les rodean en esta época en la que nada más se sientan o se agarran un teléfono y ya se están alimentando de muchas cosas. Cuando a nosotros antes pues nos decían nuestros papás esto y nosotros creíamos ciegamente, porque eran nuestros papás, o íbamos a la iglesia y escuchábamos y lo creíamos. Pero ahora tus hijos te pueden poner en esa de ¿y por qué? En la escuela me están diciendo otra cosa. ¿Por qué te debo de creer a ti? Si tú me estás mandando a la escuela, entonces no me mandes a la escuela. Si lo que me enseñan ahí no es lo que tú me dices que es la verdad, entonces no me mandes. Si solo hablamos de lo que es la verdad, de lo que dice la Biblia, o lo creemos en verdad, o sea, es muy, muy importante, porque a veces nada más decimos, es que Dios dice esto, pero hacemos otra cosa. Entonces, no estamos siguiendo la verdad de Dios. Por eso el concepto de lo que les dije hace rato, de lo que era la verdad, es una afirmación que coincide con un hecho. Si yo digo que Dios es así, entonces yo voy a hacer lo que Dios dice, no voy a hacer lo contrario. Si Dios dice que no debemos de levantar altares a los muertos, yo no me voy y voy a hacer la festividad del 2 de noviembre, porque entonces no estoy creyendo en la verdad de Dios. ¿Estamos? O sea, debemos de ser congruentes con lo que Dios nos manda. Ahora, ¿ustedes qué hacen los que tienen hijos cuando sus hijos les preguntan algunos temas difíciles? Por ejemplo, llega un niño de
11 años, 12, y les dice, a ver, papá o mamá, quiero saber de sexualidad. Hay 3 opciones que podemos nosotros hacer o que la gente hace. Una es evitar, fingir que no se oyó nada y pues cambiamos el tema, ¿no? La otra es responder de manera incorrecta a lo que nos están preguntando con medias verdades o más o menos como te explico, así como que no queriendo. Y la otra es responder claramente con la verdad. No es fácil, pero para esto, o sea, no es que tú le vayas a decir, a ver, siéntate hijo y te voy a enseñar todo lo de sexualidad. No, hay que entender el contexto, la edad del niño y darles argumentos, porque a veces nosotros no les damos argumentos. Esto se lo estoy diciendo como si fuera a los niños, pero esto también pasa, puede ser un hermano que tengas, un familiar que no esté con Cristo, que llegue con un tema y que te diga, ¿por qué es eso? Cualquier persona, yo al menos tengo familiares que son ateos o que son de otras creencias, pero debes de tener tú la respuesta. Pero cuando no tenemos la respuesta es por algo. En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor nos está diciendo que nos falta conocimiento, pero el conocimiento de la escuela no, el conocimiento de Dios, de Él, de su palabra. ¿Cómo le vas a poder responder a tus hijos de ciertos temas que les enseñan en la escuela o que les dicen sus amigos o que les dice tal persona si no leemos? Al fin y al cabo, y basándonos en lo actual, tu papá o nosotros nosotros no tenemos hijos, pero somos tíos, debemos de ser el Google de los niños. O sea, los niños deben de acercarse a nosotros y preguntarnos antes de irle a preguntar a otra persona. A veces, les comento que en jóvenes, cuando nosotros tocamos el tema de sexualidad, les preguntamos, ¿sus papás han hablado con ustedes de sexualidad? Algunos sí, otros no, estaban perdidos. Y decías, bueno, qué bueno que hicimos esto. Pero ¿por qué en las familias no se hablan los temas? ¿Por qué hay ese temor? ¿Ese temor a qué? ¿A equivocarte? ¿A decir algo? ¿O porque a ti no te lo dijeron cuando eras niño, no lo puedes decir? Pero siempre debemos estar basados en lo que Dios nos manda. Nos manda que nosotros entendamos. ¿Qué tema es también complicado? Si tú te vas a la ciencia, el universo tiene 14,000 millones de años. Años humanos de 24 horas, le estoy diciendo. Si te vas a la Biblia, desde Adán hasta acá, son cerca de 6,026 años, de Adán para acá. Y si cuentas más o menos, que hay un versículo de la Biblia que dice que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Si le sumas 5 días o 6 días más de antes de la creación, puedes llegar a 12,000, más o menos, desde el momento que se haga la luz, ¿no? Pero hay civilizaciones que tienen registros de más de 6,000 años. De más de 6,000 años que son los sumerios, donde se inventó la escritura. Y dices, pues algo no coincide. Y si pregunta a tu hijo, oye hijo, oye papá, oye me enseñaron hoy en la escuela que mira que hubo una civilización antes.
y pues las cuentas no te dan, ¿y tú qué le vas a decir a tu hijo? No, pues no sé, pues quién sabe. Generas dudas, generas inestabilidad. ¿Cómo el niño va a acercarse a preguntar otro tema si tú no le sabes responder? Si van los domingos a la iglesia y le enseñan otra cosa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de esas dudas que tienen nuestros pequeños, nuestros familiares, debemos de investigar y tener esa sabiduría que el Señor nos manda tener, ese conocimiento. Nosotros, nuestra pequeña mente, le puso un periodo de tiempo de 24 horas o de 1000 años a lo mejor a un día del Señor, porque no entendemos. O cuando la Biblia habla de un día, se quiere decir un periodo de tiempo, no necesariamente un periodo de tiempo de 24 horas, ¿sí? Pero eso lo debemos de entender y creerlo de esa manera, de que nuestra mente no alcanza a ver ese grandioso ser que es Dios. Y que cuando dice Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué te está diciendo ahí? En la escuela te enseñan que todo empezó del Big Bang, ¿sale? Pero ahí está explicado. No es incompatible. En el principio se creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el punto. Que si nosotros entendemos que todo empezó de algo, que fue cuando Dios dio la orden de creación, también empezó el universo. Si nosotros creemos o tenemos nuestra mente tan pequeña como para pensar pues, que se hizo el universo o que no creemos en que hay las estrellas o que hay otros planetas o que hay muchas cosas en el universo, pues también estaríamos viendo a Dios chiquitito. Dios es tan grande que creó todo un universo completo, y lo dice la palabra, que andaba sobre la faz de las aguas. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues que andaba en el espacio el Señor. Y cuando dice los cielos, Isma la semana pasada nos hablaba del primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Primer cielo, pues aquí la tierra, ¿no? Las nubes que ves. El segundo cielo tienes el espacio, y el tercer cielo es lo divino, donde está Dios, donde habita Dios. Desde ahí te está enseñando que hay un espacio. Ese espacio en el universo, ahí está. Pero lo entendemos, lo captamos de esa manera, sabemos explicárselo. ¿Por qué dejamos que la escuela le diga y le enseñe esas partes, pero que cuando nosotros tratamos de decirle, mira, cree esto, ya no podemos explicárselo más allá? Cuando la ciencia te dice, es que no hay pruebas de un diluvio, no es posible que haya habido un diluvio, así como lo marca la Biblia. Pero cuando te vas y ves que hace 12,000 años hubo grandes inundaciones en la tierra, cuando ves que está explicado que en muchos lugares que eran con bosques, después son desiertos, y al revés, por grandes inundaciones, porque hubo un cambio climático fuerte en la tierra, pero que Dios ya lo había dicho. Y algo muy importante, Adán no escribió el Génesis, Abraham no lo escribió, Jacob, no, hasta Moisés. Dios le dio la revelación de todo esto que había pasado. ¿Cuántos años pasaron desde Adán hasta Moisés? Muchísimos miles de años.
porque antes vivían miles de años los seres humanos. Y le da esta revelación a Moisés. Entonces le revela lo que pasó hace 6,000 años, pero se lo revela el Señor con una exactitud que nosotros, que coincide totalmente con lo que dice la ciencia. ¿En qué momento nosotros dejamos de creer que hay esa incompatibilidad? Si nosotros creyéramos que hace 12,000 años se creó la Tierra, pues ¿dónde están los dinosaurios en esa ecuación? Cuando los dinosaurios tuvieron que haber existido, muerto, y por presión de la Tierra se hizo el petróleo que estamos usando ahorita. Entonces, dejaríamos esas palabras, esas cuestiones sin respuesta, pero nuestra mente tan pequeña no alcanza a comprender que el Señor creó la existencia del universo hace muchos años y no hace miles de años a lo que nosotros creemos que puede ser, porque nuestra mente es pequeñita para dar esos tiempos. Nuestra mente es tan pequeña que nada más lo que alcanza a ver, eso es lo que cree en la ciencia. Si no lo ven o si no lo creen, no existe. Pero entonces nosotros debemos de ser diferentes. Nosotros debemos entender con la fe y la sabiduría que nos da nuestro Señor. Están los gigantes. Los gigantes existieron en la tierra. La Biblia lo dice. Y se descubrió, hay vestigios fósiles de que hay gigantes. La Biblia ya lo había dicho antes. Y ahora los hombres de ciencia dicen, no saben a veces cómo explicar. Pero también entendemos que hay ciertas etapas, y también la Biblia lo dice. Si cumplen su propósito en la tierra, pues ya lo cumplieron. Los dinosaurios vinieron a cumplir un propósito en la tierra y después se extinguieron. Muchos animales, y los ves ahorita, muchos que están en peligro de extinción y se van a extinguir, van a desaparecer. Cumplieron su propósito en la tierra según el mandato de Dios y se van a ir. ¿Sí? O sea, no podemos decir, es que no coinciden y como ya no están, no existieron. No, claro, si no estaríamos también diciendo que, por ejemplo, en Génesis 1, 20, 25, que nos dice: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. En Job 40, 15 al 23. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre del río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo el Jordán se estrelle contra su boca. En el 41:1 ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Job 14:17.
¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Nos está dando evidencias la Biblia. Y cuando hay evidencias de que la tierra era redonda desde la Biblia, desde que antes de que en la Edad Media se empezaran a pelear y a quemar vivos a la gente por decir eso, la Biblia ya lo decía. Que habían los planetas, también lo decía. Pero nuestro poco entendimiento hace creer que a veces yo hasta me pongo a pensar que nos hace dudar de nosotros mismos. Por eso yo les decía, ¿en realidad estás convencido de lo que crees al principio? ¿Tu fe está basada realmente al 100% en Dios? ¿O nada más le creemos a medias? Lo que a nosotros nos conviene, lo que nos acomoda. O le creemos a Dios o no le creemos. Así de sencillo. No puede haber medias tintas con el Señor. Si le vamos a creer lo que dice la Biblia, no tenemos que poner en duda y que llegue otra persona con otras creencias, con otros argumentos. Si llega un ateo a decirme, a ver, explícame esto y esto y esto, si tú tienes la sabiduría de lo divino, le vas a responder. Si viene una persona de otra creencia, un mormón, uno de la luz del mundo, un testigo de Jehová, y pone a prueba tus creencias, y tú no estás bien afianzado en lo que crees, te va a mover tus fundamentos y te va a hacer dudar. Mi esposa me comentaba un caso de un familiar que tiene, que así pasó, y que esa debilidad de fundamentos que tenía hizo que se fuera a una secta. ¿Cómo saber identificar una secta? Pues cuando no está en Dios, cuando tiene que sustentar sus creencias con libros diferentes a la Biblia. Ahí te das cuenta que no está en lo correcto, porque Dios hizo la Biblia es inspirada por Él. Entonces tienes los fundamentos para enfrentarte, entre comillas y amistosamente. Si se te acerca a tu casa un testigo de Jehová y te dice, oye, mira, yo te vengo a hablar de la verdad, ¿tienes los fundamentos? ¿Te has sentado a preguntarte si puedes soportar eso? Muchos cuestionan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, fue solo un hombre. Pero fíjate qué hombre tan poderoso. Un hombre tan poderoso. En la Biblia obviamente no podemos cuestionar eso. Y nosotros no cuestionamos eso. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una sola persona, y existen desde el inicio de los tiempos. Pero si la gente lo ve a veces nada más como un hombre, pues qué hombre tan poderoso, partió la historia. ¿Qué hombre que ha pisado la tierra ha partido la historia como Jesús? Nadie. Hay un antes y un después de él. Y por ese simple hecho de haber partido la historia, sabemos, bueno, nosotros como que eso no es nuestro fundamento, pero ellos hasta deberían de dudar, ellos en su creencia. No, pues sí fue un gran hombre. Pero luego llegan los famosos rollos del Mar Muerto que se descubrieron en 1940 y tantos. Y con eso quisieron justificar también que ponían en duda la divinidad de Jesús. Y te das cuenta que esos rollos también hablan de la divinidad de Jesús. Unos rollos que no fueron escritos por los apóstoles, fueron escritos por escribanos normales que veían, que estaban ahí acompañando y que eran los escribanos de los
los relatores de ese tiempo. Entonces, ¿qué más prueba quieren para decir y aceptar eso? La divinidad de Jesús. En la escuela, ¿qué les enseñan sobre sexualidad? Casi les abren biológicamente el abanico de posibilidades. Luego los niños aprenden más de los amigos. Pero también la Biblia nos enseña sobre sexualidad. Nos enseña que es en el matrimonio donde se tiene que dar. Y lo hizo como una situación para que se gozase el matrimonio en eso. Pero luego llega ciertos conceptos filosóficos ahorita, o sociológicos si los quieren ver, como la ideología de género. Tú vas a hacer lo que quieres, lo que crees que quieres ser. Si quieres ser un perro, pues sé un perro, ¿no? Y la gente te tiene que reconocer y hablar como perro. Entonces, y si no le hablas como perro, tú eres el que estás discriminando, aunque veas que no es un perro. Pero hasta esos puntos hemos llegado, cuando Dios puso un orden desde el principio, varón y hembra, y los mandó a unirse en matrimonio. Y luego llegan otras corrientes y les dicen a los jóvenes: no, sabes que no, tú no sigas eso, tú sigue esto. Y luego te dicen y te cuestionan los jóvenes: oye, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué Dios no permite? ¿Y por qué Dios no acepta a los homosexuales? ¿Y Dios por qué esto? ¿Por qué los homosexuales no van a entrar al reino de Dios y esto? Y si te cuestiona un hijo o un familiar que es homosexual, ¿qué te va a pasar? ¿Vas a tener argumentos para contestarle? ¿Sí? ¿O te da miedo? ¿O evades? ¿O le das la vuelta? ¿O le das medias verdades? Entonces la única verdad es la verdad de Dios. Es tan fácil a veces recargar la responsabilidad de la enseñanza a otras personas que asumirla nosotros. La gente piensa que la escuela educa. No, educan en casa. ¿Vale? Allá aprendes conceptos, aprendes matemáticas, español, aprendes a cómo funcionar en la sociedad, historia, ciencias, hacer experimentos, a usar técnicas. Pero la educación está en casa y es fundamental. ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos y cómo se los enseñas? ¿Cómo les enseñas a estas personas que no creen en lo que nosotros creemos, que es la verdad? ¿Cómo se los dices? ¿Se los dices cuando te cuestionan de algo, les contestas enojado? ¿Te enojas, evades y dices, no, ya no quiero hablar de eso? ¿O realmente enfrentas la situación, pero con la palabra por delante? Vamos a Éxodo 13, 14. Van a ser los seguiditos que te dije. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Salmo 78, 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Salmo 145, 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmo 78, del 5 al 6. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Joel 1:3.
De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Salmos 34:11. Venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Confía en que la Biblia tiene las respuestas para todas las cuestiones que se presenten. Tenemos que tener fe en lo que está escrito ahí. Fe. Y dirían fe ciega, literalmente. O le creemos a Dios o le creemos al mundo, pero no le podemos creer a ambos. Eso sí. Ahora, somos escogidos, somos linaje escogido. Cuando el Señor nos sacó de la vida que llevábamos, los que no nacimos en cuna cristiana, nos sacó por su misericordia, nos escogió, nos hizo libres. Y ese simple hecho de habernos hecho libres es suficiente para que le creamos todo lo que dice su palabra. Porque hay un antes y después, así como Jesús vino a partir la historia. Cuando Jesús entró a nuestra vida, partió nuestra historia. Hay un antes y un después de Jesús. Y la vida con Jesús es mucho mejor que la vida en el mundo. ¿Sale? Y por último, en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ustedes creen que cuando Dios en el principio dijo y hágase la luz, solamente se refería a la luz de las estrellas, del sol, de esto? Se hizo la luz de Él. Él es luz y nos sacó de las tinieblas. Aferrémonos a que por ser escogidos y esa gratitud de su misericordia, debemos de saber decirle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos y anunciarles la verdad, la única verdad, que es la Biblia, su palabra. No hay que tener miedo de anunciar la verdad, porque es no lo que nos mandó nuestro Señor, que vayamos y compartamos su palabra a todas las naciones. Entonces, hagámoslo, cumplamos esa parte que nos toca, y la verdad os hará libre a todos. Amén. Gracias. Amén, Señor. Gracias, Padre precioso. Y todo esto viene con esta palabra que hoy nos compartió Carlitos. Pues es algo que nos debe de poner nosotros, ¿verdad? Realmente a reflexionar en qué tiempo estamos nosotros viviendo y si estamos realmente reforzando precisamente esos conocimientos. Y me acordé que pues de los ahorita que mencionaba los gigantes, muchos verdades conocen que pues pero como venimos del mono, ¿verdad? Unos creen que bueno, pues también que parezca un poquito chango, gorila, pero pues no, ¿verdad?
Yo no vengo del chango, ¿verdad? Pero la escuela, pues es lo que enseñan, pero realmente estamos enseñando a los hijos, como bien dice Carlos. O, por ejemplo, que en la palabra, todas esas dudas, no nos metemos con los hijos diciéndole, oye, si acaso después ves una película y hay gigantes, y acaso no sería bueno después de la película, oye hijo, ¿sabías que en la Biblia también habla de los gigantes? ¿Sí me explico? O sea, creo que eso sería, ¿no? De los nefilim, ¿verdad? Que es en hebreo significa titanes o gigantes. Y eso es lo que realmente, ¿verdad? A mí me hubiera gustado, ¿no? Que de alguna manera todo eso, ¿no? Que es a lo mejor para el niño podría ser ficción. Gigantes, ¿verdad? Mientras que tú puedes decir a tus hijos, mira, antes en Génesis, ¿qué es? Creo que es 6:1. A ver, ponme 6:1 nada más para, ya me piqué. No, pero creo que es 6:1. Habla, sí, creo que de los pecados del hombre. Sí. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. En el siguiente, hija. Dice que viendo los hijos de Dios, ahí los hijos de Dios, están refiriéndose a los ángeles caídos. Que a los que fueron pues esos ángeles caídos, dice que las hijas de los hombres de la descendencia de Caín, del linaje venían de Set. O sea, si a ti te apasionara la Biblia, investigas. Yo no tengo una predica, pero se te queda así tanto, Señor, pero esos ¿de dónde vienen, verdad? Entonces empiezas a investigar. Y dice, de los hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Dices, pero oye, pero los ángeles no tienen sexo. Sí, pero cuando se meten dentro un demonio dentro de una ella y la dejas gobernar en tu vida, etcétera, entonces ahí es donde entonces la maldad y el pecado empieza a crecer. Y aparte venían de Caín, ¿verdad? De toda la maldición que venía de ese linaje. Y entonces tomaron para sí las mujeres, ¿verdad? Y también se empezaron a combinar con las también mujeres del pueblo de Dios. No solamente eran con el linaje de las de Caín, sino también con todo el linaje que venía de Eva. Entonces empezaba ahí, pero eran en el tiempos de Noé. Noé y Enoc. Entonces dice el siguiente versículo, ¿verdad? Dice, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y entonces reduce de miles de años, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y entonces dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos, ¿verdad? Ahí empiezan los nefilim. Entonces esos son los gigantes y titanes. Imagínate, no sé si pudiste descargar la imagen, hija, pero es que cuando empieza a descubrir, apenas empiezan a descubrir la ciencia, que quiere encontrarle respuesta a todo, pero en la Biblia todo está, como bien dice Carlos. Y entonces, por ejemplo, ve esa cabeza, ese cráneo y ese fémur, ¿verdad? Lo encontraron en el río Éufrates en el 2015. Esa es una prueba que había nefilins, ¿verdad? Medían 5 metros, 4,75, bueno, por ahí decía la verdad, 5 metros. Ese es el que encontraron. Imagínate, Goliat medía casi 3, estaba chiquito Goliat a comparación, ¿verdad? Entonces, es realmente que debemos nosotros hacer esa tarea, ¿verdad? Como padres de familia, y no solamente que se queden con la película de ficción, ¿no? Mira, gigantes, sí, ficción, pero mira, hijo, todo en la Biblia, los dinosaurios, ¿ves? Jurassic Park, pues enséñale a tu hijo en la Biblia, mira, hijo. Entonces, creo que
es de bendición y eso nos hace también, pues de alguna manera lo que dice Carlitos es cierto, ¿verdad? Y tenemos nosotros que pues realmente nosotros meternos, ¿verdad? Más con los hijos, ¿verdad? Y enseñarles y no dejar que se queden con lo que únicamente enseña la escuela.